Avanzamos en Buenos Días de Región, con mucho frío, ¿ah? ¿Cómo está el camino, alcalde Fernando Paredes, entre Natales y Punta Arenas a estas alturas, cuando el viento comienza a soplar más fuerte? Bienvenido, Fernando Paredes. Buenos días, Vladimiro. La verdad que el viento se hace sentir. Creo que en los últimos 70 kilómetros llegando a Punta Arenas, bastante viento. Y creo que no va a ser la característica del día. ¿Qué lo ha traído en esta oportunidad a Punta Arenas, la capital de la región, alcalde Paredes? Bueno, hoy día tomé un día administrativo, un poco dije voy a hacer un poco dedicarme a lo personal, y más bien hoy día estoy acá en Punta Arenas porque como presidente regional de la UDI tengo que preocuparme y abocarme de definir varios aspectos de trabajo ya para preparar la planificación de la campaña de lo que viene después del 28 de abril. Indudablemente que esto requiere una planificación también. Piensa tú que la proyección de nuestro partido es tener a lo menos el 50% de las comunas elegidas con alcaldes de nuestro partido. Ese es el objetivo, y para eso estamos trabajando, tener el 30% de los concejales elegidos de la región, transformar a Rodrigo Álvarez en la primera mayoría regional. Es algo que también requiere una planificación. Estamos trabajando con Rodrigo Álvarez para que eso sea así. Como Chile Vamos, indudablemente que estamos con Juan José Arco también trabajando, apoyando en todo lo que se puede con él. Y creo que esta pausa, este receso que se produjo, requiere también quizás un momento para poder quizás enmendar algunos rumbos, pero también efectuar una planificación que nos permita enfrentar desde el 28 de abril hasta el día de la elección, que es el 15 y 16 de mayo. Ahora es difícil, Fernando, para la política en general, ¿no? Para la política en general, pero la derecha no ha estado exenta de dificultades aquí en la región. Han tenido deserción en muchos partidos, no hay convencimiento a qué candidato apoyar. La derecha política, y lo sabemos, no es ningún misterio, está absolutamente dividida en materia en la elección de gobernadores. Hay tres sogas, ¿no?, para un trompo. Llevan a Arcos. Mattenson es independiente, pero representa un sector de la derecha, como Manuel José Correa, que es un hombre que también va en calidad de independiente, pero representa claramente a la derecha, tanto que fue postulado en un momento determinado por Renovación Nacional. Entonces la tarea no es sencilla, yo diría es cuesta arriba, y sobre todo cuando tienen como adversario político, y nada más que es adversario político, me imagino, el exintendente Jorge Flies. Bueno, mira, desde el punto de vista... Y Claudio Flores, ¿no? También, representante del Partido Humanista. Desde el punto de vista de estrategia política, creo yo que finalmente con los afectos que hay, por ejemplo, también con Cristian Mattenson y Manuel José Correa, indudablemente tener tres candidatos también abren un abanico, y finalmente en la misma medida que los tres hagan un buen trabajo, pero no se suman los votos, po. Pero sí finalmente le restan a los contrincantes, y quizás lo que nosotros proyectamos es propiciar una segunda vuelta. En la misma medida que estos tres candidatos de derecha, independientes, los dos independientes por un lado, más Juan José Arco, sean capaces, digamos, de debilitar un poco también la concentración de votos de la oposición, indudablemente que es posible pensar en una segunda vuelta. Yo creo que lo más difícil de esto va a ser quizás pasar... O sea, impedir que Flies logre el 40%. Porque finalmente la segunda vuelta es otra elección, y creo que ahí yo siento que dentro de nuestra proyección, que yo espero que sea Juan José Arco que pase la segunda vuelta, es una elección totalmente distinta, y creo que ahí ya queda un campo más bien abierto, y que yo creo que ahí puede haber posibilidades. Yo creo que lo más difícil va a ser lo del día 15 y 16 de abril, de mayo, perdón. Pero en definitiva, si se logra pasar la segunda vuelta, yo creo que quizás el hecho de ir con tres candidatos por el lado de la centro derecha no es malo. Yo creo que lo veo más bien como un aspecto positivo. Voy a aprovechar, Fernando, tú eres el presidente de la UDI, el partido más importante a nivel, digamos, nacional dentro del conglomerado de Chile Vamos. Cuéntame la firme, ¿por qué se llega al nombre de Juan José Arcos, que representa un partido
que prácticamente es inexistente en la región, con todo el respeto y el cariño que me pueden significar los pocos militantes que tiene el PRI aquí en la región. Pero sorprendió a todo el mundo que sea Arcos el candidato de la derecha, teniendo partidos como Renovación Nacional, la UDI, que son fuertes, con representación nacional, con representación en la región. Y ¿no se lograron poner de acuerdo los dos grandes? Lo que pasó inicialmente es que se hizo una encuesta. Siempre dijimos que para poder enfrentar este gran desafío era absolutamente necesario hacer una encuesta. Y en esa encuesta... ¿Por qué rehuyen la primaria ustedes, Fernando? La verdad que eran los tiempos más que nada, si no es que se rehuyan las primarias. Yo creo que la verdad que eran los tiempos y finalmente se optó. Finalmente, como en general, en gran parte de las regiones, el modelo de encuesta. Y en ese modelo de encuesta, nuestro candidato de nuestro partido, que era la persona que pusimos, que estaban, no te olvides que ahí estaban Arturo Storaker y también Miguel Schweitzer. Pero bueno, pero en esa encuesta, por pocos puntos, pero la verdad que Arturo Storaker quedó en segundo lugar. Y la verdad que después de esa la encuesta hay que respetar las encuestas. Entonces de ahí surge el nombre, digamos, también de Juan José Arcos. No obstante, yo también debo reconocer, yo personalmente como presidente regional de la UDI también hice gestiones, conversé también con Christian Matheson para convencerlo que finalmente pueda ir, digamos, dentro del conglomerado de Chile Vamos. Pero bueno, una decisión que por lo menos yo no la comparto, porque también tengo que entender a Christian Matheson sus razones, y fue en definitiva él el que finalmente no quiso ir por el Chile Vamos. Entonces de ahí surge todo este tema que finalmente termina Cristian yendo como independiente, más Manuel José Correa, y lo de Juan José Arcos es que finalmente en la encuesta él quedó mejor ponderado, digamos, en la encuesta, y las encuestas son reglas de juego y que finalmente cuando uno se somete hay que después respetarlas simplemente. ¿Cómo cree Fernando Paredes que puede repercutir también aquí en la región? Pero tú tienes una mirada país, sigue siendo tú el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, políticamente al gobierno. Y a ustedes le va a salpicar. Ustedes son los partidos que han apoyado generalmente al gobierno, aunque ahora veo de que definitivamente se han descolgado muchísimo de la posición del gobierno, por ejemplo en la discusión del nuevo 10%, donde ayer se experimentó una derrota pero rotunda. El Sapo Livington decía, una derrota morrocotuda en la Cámara de Diputados, y que se va a ratificar en el Senado, porque ya hay comprometidos votos transversales de la derecha, de la UDI y Renovación Nacional, que van a apoyar el retiro del 10%, y dejan en incómoda situación al gobierno, y evidentemente que se produce también un quiebre dentro de los partidos. ¿Cómo eso repercute, o podría repercutir, en las elecciones que están tan cercanas a la vuelta de la esquina? Sí, yo creo que la verdad creo que mayor repercusión nos deberían tener, entendiendo que hoy día la mayor parte de los parlamentarios están pensando en lo mejor para el país y para la gente que hoy día necesita una ayuda lo más pronto posible. Y creo que ya se ha dicho y se ha discutido, y no lo voy a discutir hoy día acá, pero finalmente hay muchas medidas del gobierno que hay que decirlo con claridad también, hay un sector que no les llega. Entonces surge este tercer retiro del 10% que claramente yo espero que para ser claro también, hay cerca de 3 millones de chilenos que no les va o no van a poder hacer uso de ese tercer retiro porque del 10%. Ya sacaron sus recursos. Entonces la propuesta de Joaquín Lavín de recurrir al subsidio de cesantía, yo creo que finalmente hoy día espero que el Senado la abrace, pensando también que aquí Joaquín Lavín ha tenido la mirada social de preocuparse, digamos, que es una alternativa que por lo menos satisface a estos 3 millones de personas que no tienen ninguna posibilidad, y que yo creo que es una alternativa en alguna medida que también se puede utilizar. Perdón, pero eso con tener resistencia de quienes son sus adversarios en Chile Vamos como candidatos a la presidencia de la República, encabezado por Mario Desbordes, seguido por el ex ministro Briones y por Sichel, que se oponen terminantemente a que se recurra a los fondos de cesantía. Bueno,
ahí está la mirada distinta y por eso creo yo que cuando Joaquín Lavín aparece bien ponderado en las encuestas, esa sensibilidad social y la mirada que tiene especial Joaquín Lavín hace que hagan este tipo de propuestas que finalmente tienen mucho sentido. Pero ¿no crees tú de que los trabajadores mismos llegarán en el momento en que se van a cansar de que sean con los propios, porque estos son recursos de los trabajadores, el fondo de cesantía, recursos de los trabajadores, los fondos previsionales son recursos de los trabajadores, porque esto, y hay consenso de los candidatos a la presidencia de la República, se llega a esto porque el gobierno no ha sido capaz de presentar un proyecto más contundente, que es, digamos, un bono universal que le llegue a todos, sin letras chicas, sin tener que recurrir y pasar, por ejemplo, el registro social de hogares, ¿no? Donde no tienen acceso todos y donde ya se reconoce que hay 2.300.000 pobres que no han terminado de gestionar esta inscripción al registro social de hogares, vale decir, van a quedar fuera de toda ayuda. Sí. Con la única salvedad nomás que yo hago, que con el retiro del 10%, esto se hace con la plata del trabajador. El subsidio de cesantía, recordemos que también concurren los empleadores. Entonces aquí también el subsidio de cesantía no es solamente la plata de los trabajadores, sino que también para aquello concurren también los empleadores. Entonces yo diría que también es más justo, y esa es la mirada que hace Joaquín Lavín con respecto a ese tema, digamos. Tú me acabas de decir, volviendo a la política contingente regional, yo espero, dijiste tú, que nuestro candidato Rodrigo Álvarez sea la primera mayoría regional. O sea, la apuesta es no solamente que sea electo como constituyente, sino que sea la primera mayoría regional. Y el desafío es grande, porque pensemos que, por ejemplo, a ver, en términos de cantidad de votos, uno mira, hay 5, 6 candidatos a gobernadores. 5 tenemos. 5. Pero en la parte constituyente hay 34. Entonces, obviamente que yo diría que la gran batalla electoral, por lo menos yo lo veo en la región, ese yo diría la parte constituyente. Creo que quien se transforme en la primera mayoría regional va a tener un peso político, porque finalmente aquí en materia de constituyentes son 34 los que están compitiendo. Y obviamente el que tenga la primera mayoría, obviamente que también va a tener un peso político importante en la región. ¿Cómo está Natales, Fernando? Porque en Natales, yo diría que en materia de elección de alcalde es la madre de todas las batallas, porque aquí se da, no sé, dicen muchos, se realizan encuestas, ver para creer, dice Santo Tomás, las encuestas son fotos del momento, ¿no? Pero la derecha da por sentado de que el alcalde es Claudio Radonich en Punta Arenas. Eso lo dan ustedes por sentado, yo creo que no admite mayores dudas, o tienen alguna duda, o es una amenaza Luis Legaza y Arturo Díaz. Yo siempre he dicho, los partidos hay que jugarlos hasta el último minuto, como los votos, hasta que no se cuente el último, ¿no? Pero donde se ve una lucha muchísimo más cerrada es entre dos mujeres en Puerto Natales, ¿no? Y no sé, ahí te lo voy a preguntar a ti, ¿qué factor puede jugar José Cuyul, que es candidato del Partido Socialista, frente a las pretensiones de Antonieta Oyarzo de llegar a la alcaldía, y donde evidentemente tu candidata es la ex gobernadora, ¿sí? ¿La candidata a alcaldesa en Puerto Natales? ¿De la derecha? Sí, sí, Ana Mayorga, ex gobernadora, sí. Claro. Bueno, el análisis que hacemos, a ver, con respecto a Claudio Radonich, hoy día tenemos una cierta nitidez electoral, donde vemos que finalmente Claudio Radonich, como tú dices, los partidos hay que jugarlo, pero hoy día hay bastante probabilidades que Claudio obtenga la reelección, y de eso es el convencimiento que tenemos. En el caso de Natales, fíjate que más allá de la mirada que se tenga desde Punta Arenas, quienes estamos en Natales hoy día, y yo bajando netamente en el componente político, Natales eminentemente tiene raíces socialistas. Sin duda. Convenir que el Partido Socialista se formó, entiendo, en Puerto Natales. Pero finalmente José Cuyul es el socialista. Él es el que hoy día representa a su coalición, y obviamente el primer criterio que yo
un poco pongo en la mesa que la gente socialista vota por los socialistas. Hoy día el socialista en Puerto Natales es José Cuyul. Desde esa perspectiva, bueno, yo veo que Antonieta Oyarzo renunció al Partido Socialista, hoy día se presenta como independiente, y yo creo que ahí veo que ya hay una posición debilitada, pero más allá de mirar qué pasa con los adversarios, nosotros vemos que Ana Mayorga por lo menos tiene una muy buena proyección de transformarse en la próxima alcaldesa, principalmente porque hoy día ella permanentemente es reconocida como la candidata que está en el terreno, anda trabajando todos los días con los vecinos, tiene un vuelo propio, tiene un sello propio, y desde esa perspectiva, fíjate que vemos, la verdad que vemos con muy buena proyección, nos vemos tampoco algo tan estrecho, más bien, no, para nada, más bien vemos que Ana Mayorga está muy fortalecida y creo que va la elección del próximo 14 y 15 va a tener una gran votación que va a consolidar, digamos, su liderazgo que ella ha tenido siempre en Puerto Natales. Fernando, ¿tú políticamente cómo estás? Y te tengo que hacer la pregunta, ¿verdad? Después de haber recibido tantas denuncias, todas están por investigarse, me imagino, ¿no? Contraloría, no sé, estás en la Contraloría, Fiscalía, pero ha habido una serie de denuncias. Entonces, mi pregunta es, primero, ¿cómo estás tú frente a ese panorama al que no estabas habituado? Uno, dos, y frente a la posibilidad de que tome tu testimonio Ana María Mayorga. ¿Ana María Mayorga es? ¿Sí? Ana Mayorga, que se constituya en la alcaldesa de Puerto Natales. Mira, Vladimiro, yo la verdad que estoy muy tranquilo, porque finalmente, si bien es cierto, se han planteado algunas denuncias, pero la verdad que tranquilo, porque nada de lo que se ha denunciado, la verdad que tampoco tiene sustento. Yo estoy muy tranquilo. A veces se han denunciado algunas obras, la Contraloría ha hecho sumarios, ha hecho investigaciones de todas estas obras, han hecho informes finales, y en eso yo la verdad que estoy muy tranquilo. Finalmente lo que uno tiene que entender es que nada hace, nada teme, y yo la verdad que lo único que hago ante cada denuncia, siempre prestar toda la colaboración y entregar la información que corresponda, pero también entiendo que esto se da en un año electoral. Yo he participado siempre en contiendas electorales, y fíjate que todos los años electorales siempre he sido objeto de denuncias, y que finalmente las denuncias pues terminan, digamos, en lo que terminan, digamos, finalmente después cuando las cosas se aclaran, nadie saca un titular diciendo que estas cosas se aclaran. Pero yo entiendo que en política hay un sector también que entiende que finalmente con denuncias se generan movimientos, y que es verdad, a nadie le gusta estar en tela de juicio, pero finalmente lo único que cabe ante este tipo de denuncias, yo la verdad que entregar los antecedentes. Pero nada, Vladimir, súper tranquilo, porque la verdad que en eso yo la verdad que tengo la absoluta certeza de que lo que en muchos casos se denuncia, yo la verdad que no. Pero la más cruda que a lo mejor te descolocó absolutamente fue la que nace de tu ex hombre de confianza. Fue secretario de la corporación, fue un hombre o comunicacionalmente importante, vino desde afuera a trabajar contigo, fue cercano, y haces este tipo de denuncias luego de haber sido detenido, ¿no?, por falsificar nombres y facultades, profesiones. Se hace pasar por médico cuando no era, con un médico plenamente identificado, usó una identidad falsa, era un médico de Concepción, pero da la impresión de que dice: yo en esta no me voy solo, me voy con el alcalde de Puerto Natales, y hace una denuncia que saca chispa, diciendo que él había logrado recursos para el municipio y ser distribuido a través del municipio para campañas políticas. Bueno, eso es absolutamente mentira, falso, y por eso que obviamente yo también a título personal ingresé ya una querella contra él, porque finalmente las mentiras hay que aclararlas, digamos, en los tribunales de justicia, y yo tal como lo anuncié, hice una querella porque finalmente es lo que corresponde, y hoy día él tendrá que responder en los tribunales de justicia. Yo en eso estoy absolutamente tranquilo, porque finalmente quienes me conocen y yo hoy día
puedo una vez más reafirmar que eso sencillamente no es así, ¿no? ¿Cuál es la sensación térmica que tú tienes de Puerto Natales? ¿Cómo eso ha perforado todo este tipo de comentarios? ¿Ha perforado en el colectivo natalino que tú tenías o sigues teniendo tan cercano? No, mire, yo camino todos los días a las calles de Puerto Natales y lo que yo encuentro es cariño de la gente. Y que finalmente, claro, la gente también se pregunta cuando pasan estas cosas, pero lo que me dice la gente con mucho cariño, mire, alcalde, hay que enfrentar estas cosas y ojalá se aclaren lo más pronto posible, porque finalmente eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que finalmente estoy haciendo, que esto se aclare finalmente en los tribunales de justicia, porque finalmente cuando uno está frente a este tipo de acusaciones, la verdad que como no son ciertas, yo me siento con todo el derecho de iniciar las acciones judiciales que correspondan a título personal, pero mire, la verdad que hoy día más bien en Puerto Natales se entiende también que esto está en un contexto político y que finalmente, bueno, son cosas que pasan, pero que bueno, a mí me toca también colocarla en los lugares que corresponden, y creo yo que el lugar que corresponde son que se aclaren en los tribunales de justicia. Fernando, el que nace chicharra muere cantando. Sin ninguna duda, y tú eres un hombre de la política ya de hace muchísimos años, partiendo de cuando era funcionario municipal allá en el municipio de Torres del Paine, ¿no? Y tus expectativas políticas, me imagino que se mantienen intactas y que tú pretendes posteriormente seguir en la política. ¿Dónde te ves? ¿Cómo va a continuar Fernando Paredes haciendo política desde Puerto Natales? Porque tú eres un personaje de la región, en el terreno político, sin ninguna duda, y en tu sector político. Sigue siendo una carta a jugar a futuro. ¿Dónde te ves? Yo, mira, Vladimiro, creo que hoy día estoy como presidente regional de la UDI, y obviamente que este año lejos es un desafío político importante que tenemos por delante. Tenemos ahora 4 elecciones en el mes de mayo, donde como presidente también tengo que liderar ese proceso, y obviamente después tengo que entregar el cargo de alcalde el día 28 de junio, y obviamente ya después me voy a encontrar con que como presidente de mi partido vamos a tener que enfrentar seguramente las primarias presidenciales, donde claramente ahí, bueno, yo creo yo que Joaquín Lavín. Derechamente Joaquín. Sí, y creo que me va a tocar, digamos, también liderar ese proceso para poder también llevar adelante esa primaria. Y después de la primaria, yo creo que finalmente también viene todo el tema parlamentario en noviembre, la elección presidencial, elecciones. Tú no puedes ser candidato parlamentario, está impedido por ley. Yo no puedo ser candidato, entonces creo yo que desde el punto de vista político voy a estar liderando procesos, y creo que más bien este año, o lo que resta del año, Vladimiro, voy a estar enfocado básicamente. ¿Qué va a pasar con la diputada Sandra Amar? Porque ella se fue de la UDI. No sé si está participando, te lo pregunto. Si está participando en la bancada de la UDI, no lo sé. Y si tú crees que la UDI la apoyaría en una futura campaña electoral como candidata a diputada a la reelección. Bueno, lo que yo he planteado, que en esto quizás hay que ir por partes. Nosotros, el tema parlamentario, obviamente que después de la elección municipal, después de las primarias presidenciales, habrá que empezar a ver y visualizar el tema parlamentario. Hoy día, Sandra Amar renunció a nuestro partido, pero ella sigue perteneciendo a Chile Vamos, y entiendo que participa también en actividades con la bancada de la UDI en Santiago, y ese escenario, bueno, hay que analizarlo ya posterior a la elección de las primarias presidenciales, que ahí vamos a tener que empezar a elaborar y ver, digamos, qué se hace con los candidatos parlamentarios. Hoy por hoy, digamos, bueno, Sandra renunció a nuestro partido y esa es la realidad actual, digamos. Pero la verdad es que todavía no hemos tenido, yo creo que hoy día lo que nos convoca son las elecciones municipales, no se ha conversado nada parlamentario, Vladimiro. Como ha cesado, vas a cesar la alcaldía en el mes de junio, ¿verdad? Así es. 28 de junio. 28 de junio. Ese mismo día también dejas de ser presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Así es, sí. Sí, así que no, yo creo que finalmente este cargo a nivel nacional
me ha permitido, digamos, tener también una experiencia importantísima, digamos, tener un diálogo con muchos ministros, subsecretarios, estar en la política nacional, que a veces es muy difícil también, porque representar a más de 330 municipios de todos, de distintas corrientes políticas, con muchas necesidades. No es la misma necesidad de una comuna urbana de la región metropolitana que una comuna urbana. Y en momentos tan difíciles. Y en momentos muy difíciles. Así que ha sido, yo diría, bastante trabajo, bastante pega. Y no se puede también dejar conforme a todo, pero finalmente hemos tratado de hacer el mejor de los esfuerzos para que la Asociación Chilena de Municipalidades interprete al municipalismo principalmente. Ahora, ¿tú crees que han logrado el reconocimiento los alcaldes, los municipios en general durante todo este proceso? Yo diría, Vladimiro, que el reconocimiento está más bien dado por la comunidad. Pero el gobierno, yo, para ser súper claro, creo que el gobierno le ha costado entender. ¿Ha sido mezquino con los municipios? Yo creo que sí, un poco, porque finalmente todavía estamos frente a un Estado o a un gobierno muy centralista. Y eso hay que decirlo, lo hemos dicho, pero en todos los tonos. ¿Tú has recibido la queja de la salud primaria? La salud primaria, Confusam, ha estado manifestándose durante este último tiempo, no para recursos propios, sino para recursos que sean destinados a la salud, para su protección y la contratación de mayor cantidad de gente. Hay que invertir en gente y hay que preparar a la gente para salir a hacer la trazabilidad, donde Chile está llegando muy atrasado y donde el gobierno llegó muy atrasado, salud llegó muy atrasado, al visualizar que quienes estaban más cerca para hacer más eficiente la trazabilidad era la salud primaria dependiente de los municipios. Bueno, lo hemos dicho, y finalmente de esta emergencia sanitaria también hemos reclamado mucho que hay muchas decisiones sanitarias que deben y tienen que tomarse en las regiones. Hoy día no se está tomando ninguna decisión a nivel regional, y eso, la verdad que es un exceso de centralismo. Hoy día cuando te cambian de una fase 2 o de una fase 3 a una fase 2 y los alcaldes no tenemos idea. Obviamente que aquí el gobierno de repente no ha entendido, digamos, que hay que trabajar de la mano con los alcaldes. No puede ser que de repente la comunidad y la ciudadanía tengan un reconocimiento, pero tácito, en 100% de la importancia de los alcaldes y de sus gobiernos locales, y a veces el gobierno, cuando le acomoda, trabaja con los alcaldes, y cuando no, las decisiones las toman desde Santiago y uno finalmente se empieza a enterar por la prensa. Yo creo que eso, la verdad que en esta modificación de la Constitución que viene, creo yo que el gran capítulo que va a tener que escribirse en esta nueva Constitución es la descentralización, la desconcentración del poder, que a mi juicio hoy día creo que estamos al debe. Fernando, te quiero agradecer la visita presencial aquí a los estudios de Radio Polar, siempre un gusto verte bien, que te vaya bien durante tu permanencia en Punta Arenas, cuídate con el viento y que tengas un buen retorno a casa. Gracias a ti, Vladimiro, y un saludo cariñoso a todos quienes nos están viendo y escuchando. El presidente de la UDI, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, aquí en Buenos Días, Región.